Egun on denoi. Ezer baino lehen, mila esker zuen gonbidapena bakarretik. Urtez urte foro honetan parte hartzeko aukera eman didazue. Gure ideiak eta proiektuak aurkezteko aukera. Foro hau oso garrantzitsua izan da beti niretzako, beste erantzunkizun batzuen arabera izan bada ere. Kontrasterako foroa izan da. Ideiak aurkezteko eta baita ere ideiak entzuteko eta hausnartzeko. Eskerrik asko beraz, Nueva Ekonomia Forum eta kasu honetan bere babeslea den Banco de Santanderri. Gaur, ohore handi bat da niretzako, Euskadiko lehendakari naizen aldetik zuen eskaerari erantzun ahal izatea. Egungo eta etorkizuneko ikuspegia aurkeztuko dut. Eta honekin batera, beti bezala, adi entzungo ditut galdera eta ekarpenak. Voy a hablar con entera sinceridad, con entera franqueza, como siempre suelo hacer y como considero que hoy es un deber. He querido comenzar con esta frase de José Antonio Aguirre, en la primera línea de su primer discurso como diputado en las Cortes Generales el año 1931. Voy a hablar con sinceridad. Voy a hablar con franqueza, como siempre. Voy a hablar del presente, del futuro inmediato y también del mediato. Realismo político al servicio del presente del país. El presente es un cúmulo de problemas de todo orden, no solo en nuestro país, pero también. La misma sociedad que afrontó con vitalidad y optimismo el tramo final del siglo XX y el arranque del siglo XXI, vive hoy sumida en la incertidumbre. Hemos padecido otras crisis con anterioridad, es verdad, pero desde hace 4 años compartimos una sensación de ausencia de referencias, de falta de horizonte, de no llegar a comprender qué está pasando, de no querer llegar a asumir que la realidad ha cambiado. Y lo cierto es que la realidad ha cambiado y lo ha hecho de forma radical. Estamos en crisis. Estos días he recordado mi conferencia en este foro el día 18 de septiembre de 2009. En aquel momento España superaba los 4 millones de parados. Dije aquí que si no se adoptaban medidas, se podrían llegar próximamente en aquel momento a superar los 5 millones. Esta posibilidad parecía lejana y recuerdo que mi mención se consideró exagerada, como tantas veces en las que he descrito la realidad con la crudeza propia de la misma. Nunca ha sido tomada en consideración ni por el PSOE ni por el PP la disposición a pactos de Estado ofrecidos y verbalizados por mí en este mismo foro. Pactos que, como la reforma exprés de la Constitución, que obliga a la limitación del déficit, sí suscribieron el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Desgraciadamente, en este momento se han superado los 6 millones de parados. Una realidad que está afectando a los niveles básicos de la cohesión social. En las 2 últimas reuniones que he mantenido con el presidente español, Mariano Rajoy, he podido constatar la concentración de su esfuerzo principalmente en una sola dirección: la contención del déficit y el cumplimiento de las medidas en orden a ello. Solo hay un proyecto sobre la mesa: el cumplimiento de los requerimientos económicos de Europa para satisfacción de los mercados. No hay un diseño de la economía productiva del futuro. No hay un proyecto claro orientado a la reactivación industrial y el impulso de nuevos sectores. Es cierto que la presión de los mercados sobre España se ha relajado, la amenaza de intervención se ha despejado, pero el coste está siendo altísimo. Ahora Europa y el mundo económico observan con preocupación un país con el 27% de desempleo, una cifra inasumible en cualquier sociedad. Esta es la gran amenaza que está empezando a ser comprendida en el exterior. La cuarta economía de Europa no puede tener estas tasas de desempleo, porque ya no es un problema de Estado, pasa a ser un problema de Europa. Su cuarta economía se desangra en el paro. La falta de actividad en el mercado de demanda español está repercutiendo negativamente en el sector productivo vasco. Estamos en crisis.
El problema es que la magnitud y profundidad de la crisis socavan nuestra confianza en poder superarla. No terminamos de atisbar la línea de salida. Tengo que decir que el problema se agrava porque no acabamos de afrontar la realidad con realismo. Valga la redundancia, nunca mejor dicho, la realidad con realismo. La semana pasada me he entrevistado con las más altas autoridades europeas. El inicio de la conversación ha sido el mismo. La primera referencia ha sido el 10,6% de déficit español en 2012, el más elevado de todas las economías europeas, con una media del 4%. He señalado que en Euskadi el déficit fue del 1,5% el pasado año y que, mientras no se materialice su flexibilización el próximo 29 de mayo, este año se ha ajustado al 0,7%. Era, en los días de las reuniones en Bruselas, ya previsible que, aplicando el realismo, Bruselas concediera 2 años más a España para alcanzar el objetivo del 3% de déficit, aplazándolo hasta 2016. Esto es ahora algo más que previsible. Pero antes o después habrá que asumir la cruda realidad y obrar en consecuencia. Es cierto que algunas autoridades europeas reivindican la combinación de medidas de austeridad y estímulo. He podido comprobar que el horizonte para 2020 es claro y está bien definido, aunque las dificultades de la Unión Europea para la toma de decisiones ejecutivas son evidentes. Nadie niega la necesidad de reactivar la economía para propiciar nuevas oportunidades. Ahora bien, los dos factores de la fórmula rigor y estímulo deben cumplirse. Requieren un equilibrio, pero hemos de comenzar por aceptarlos. La confianza se asienta en el cumplimiento de los compromisos, en el rigor. En una economía global, nadie obtiene crédito si no cumple. Mi opinión es que debemos obrar desde el rigor y desde la realidad económica, pero también con el convencimiento de que son necesarias políticas de crecimiento. Solo con ajustes no hay crecimiento. En mi visita a Bruselas he reforzado mi convicción de que el futuro de Euskadi es Europa y el euro. La recuperación va a venir con más Europa. Una Europa madre de los derechos sociales que garantice su futuro económico desde la base de la cohesión social. Quiero una Euskadi en Europa y el euro, no tengo dudas. En este contexto, Euskadi mantiene una situación económica y financiera aceptable. No la podemos dilapidar, porque la confianza será la base de nuestro despegue. Tenemos demasiado recientes los tiempos de bonanza económica y vacas gordas. La legislatura pasada, el Gobierno vasco pudo gastar en 3 años 6.500 millones más de sus ingresos. 6.500 millones más de sus ingresos. Lo hizo recurriendo al déficit y al endeudamiento. Esto hoy no es posible. No es posible. Hoy no podemos gastar más de lo que tenemos. No lo vamos a hacer. No debemos endeudarnos más de lo permitido. No lo vamos a hacer. Si se mantienen las previsiones macroeconómicas y hasta la concreción, en su caso, de la flexibilización en el cumplimiento del déficit, estos próximos 3 años, el Gobierno vasco solo podrá gastar 650 millones más de lo que ingresa. De 6.500 más en los 3 años pasados a en los próximos 3 años solo 650 millones más de lo que ingresa. 10 veces menos. La realidad ha cambiado radicalmente. Ahora toca poner los pies en el suelo, ser realistas y establecer las prioridades. Y priorizar significa poner y también quitar. Hasta este pasado jueves hemos vivido con intensidad la negociación presupuestaria, la primera del nuevo Gobierno. Mi conclusión principal es que a día de hoy las fuerzas políticas vascas no hemos sido capaces de asumir la realidad con realismo. Y además, para algunas formaciones y agentes, no solo políticos,
la prioridad es otra. El Gobierno en sus propuestas se ha atenido de forma estricta a la realidad de la falta de crecimiento y la recesión efectiva, la realidad del 16% de desempleo y su afección al incremento de las necesidades sociales, la realidad del límite de déficit del 0,7% del PIB, ampliable a partir del 29 de mayo, quizás, hasta el 1,2%. La realidad del 4,9% de descenso en la recaudación en el primer trimestre. La realidad de los 9.316 millones de euros de los que disponemos. Con entera franqueza, hasta que, o mientras, no seamos capaces de poner los pies en el suelo y actuar de manera honesta, no seremos capaces de avanzar con resultados. En el plazo de 3 meses, nuestro Gobierno ha realizado una tarea que nunca se había realizado en tan poco tiempo. Hemos reconfigurado y reducido en un 20% la estructura de Gobierno. Hemos presentado las líneas de acción de cada departamento en sede parlamentaria. Hemos acordado el redimensionamiento del sector público, comprometiendo su reducción en un 25% en la presente legislatura. Hemos aprobado las directrices técnicas y económicas del proyecto de presupuesto. Hemos hecho más. Hablo del actual Gobierno, sin referirme a lo que en representación de otras responsabilidades hemos hecho también hasta conformar el Gobierno. Hemos dado todos los pasos que pudieran propiciar un acuerdo, por referirme a algunos de ellos. Aceptar el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de octubre, que marcaba las disponibilidades económicas reales de este Gobierno. Decidir no proceder a la opción del recálculo de ingresos del Consejo Vasco de Finanzas de febrero en aras a un acuerdo parlamentario. Asumir el límite del 0,7% de déficit, como han hecho todas las instituciones vascas. Evitar una lectura crítica del pasado, superando la tendencia al cuestionamiento de la gestión del anterior Gobierno. Mantener 5 rondas de negociación con todos los partidos políticos, 3 por parte del consejero de Hacienda y Finanzas y 2 por mi parte, con el diagnóstico de la situación y la propuesta de documento de bases para un acuerdo de estabilidad. Ofrecer un acuerdo de bases a todos los partidos para no impedir la aprobación del presupuesto. Un acuerdo que incluye la agenda de pactos económicos de país, que incluye también la posibilidad de negociar el destino finalista de la mayor capacidad de gasto, una hipótesis entonces que ahora se va a poder concretar en principio y según parece en 330 millones de euros. Una contribución adicional a la reactivación económica de Euskadi. Lo hemos intentado con dedicación y esfuerzo, con sinceridad y franqueza, con toda la convicción necesaria. Creemos en el acuerdo y creemos en la importancia de la estabilidad en el tiempo económico que vivimos. No la hemos conseguido. Lo asumo, con sinceridad y franqueza. Ahora bien, ¿habremos fallado en algo el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco? ¿En la falta de voluntad de acuerdo? ¿En empeño? ¿En dedicación para el mismo? ¿Hemos mentido? ¿Hemos engañado? Quizás en otro momento tenga ocasión de referirme a estas cuestiones. No hemos conseguido el acuerdo. No hemos conseguido la estabilidad, esencialmente porque el acuerdo es cosa de 2. No hemos sido capaces de romper el frente de bloqueo de la oposición. El efecto práctico de la no aprobación del presupuesto está asumido. Todo el Gobierno sabe desde el 1 de enero que no puede gastar más de lo que tiene. Estamos comprometidos con la gestión de un hecho cierto todavía hoy, y un hecho aprobado por un Consejo Vasco de Finanzas celebrado tras las elecciones y antes de la existencia de este Gobierno. Un hecho que es la gestión de 9.316 millones de euros. Sabemos que la sanidad, la educación y la protección social son importantes.
Y también el apoyo a los emprendedores y la ayuda al comercio y la mejora del transporte y el sector primario y la seguridad de las personas y la cooperación al desarrollo y el apoyo a la creación cultural y las inversiones y todos lo sabemos. Todos los departamentos tienen una relación de proyectos para el caso de que contemos con una mayor capacidad de gasto, pero gobernar es elegir. Nuestro Gobierno mantiene unos principios, unas prioridades. El compromiso con las personas. Hay quien pretende caricaturizar esta expresión, que es una máxima, como si fuera un mantra. Pues no. Los datos de empobrecimiento, de riesgo de exclusión social, nos emplazan en la prioridad del mantenimiento del empleo público y todas las políticas públicas sociales posibles. El compromiso con las personas. Nuestro convencimiento es que debemos gestionar con rigor, garantizando el futuro de los servicios esenciales para la ciudadanía. Apostamos por unos servicios públicos y universales, ajustados a la realidad actual. Nuestro convencimiento es que debemos garantizar y legar un sistema público y universal, una red de servicios que garanticen la cohesión social. Es el compromiso con el modelo de cooperación público-privado. Este es nuestro convencimiento, atender primero a las personas, conscientes, sí, de que, al mismo tiempo, tenemos que reactivar la economía vasca. Una economía productiva, industrial, avanzada, diversificada. Por eso, si contamos con una capacidad adicional de gasto, podremos invertir más en la apuesta por el crecimiento, el desarrollo y la economía productiva de Euskadi. He entendido siempre la acción política como el compromiso con el diálogo para construir el consenso. Nuestra mano está tendida y está tendida desde la misma noche del 21 de octubre pasado. Pero la sociedad no puede esperar, ni entonces ni ahora. El Gobierno tiene que seguir adelante, desarrollando sus proyectos al servicio del país. Frente al bloqueo vamos a seguir adelante. Me van a permitir referirme a un ejemplo que he utilizado este último mes. Es el espíritu de Bermeo como metáfora. El espíritu que allí compartimos quienes hemos acudido con vocación de ayuda. La prioridad por responder a los más necesitados, con urgencia. La prioridad por atender a las personas. El empeño común por salir de la situación, por resolver los problemas. Esta es la situación real que vive hoy Euskadi y este es el espíritu que necesitamos. Esta es la demanda que en la privacidad de Ajuria Enea o Lehendakaritza he recibido en las más de 80 reuniones que he celebrado con agentes educativos, culturales, sociales, económicos, políticos e institucionales de toda Euskadi. Todo el mundo nos pide acercar posturas, dejar atrás la confrontación, propiciar el acuerdo, arrimar el hombro, buscar un nuevo entendimiento. Vivimos un nuevo tiempo y tenemos que dar una nueva oportunidad a la concertación. Este es el mensaje que he recibido. Hoy, y después de lo dicho, vuelvo a comprometer que esta va a ser la guía de nuestra actuación. El Gobierno va a mirar al futuro. Vamos a propiciar, con el impulso decidido del Partido Nacionalista Vasco, que sustenta al Gobierno, un nuevo futuro para Euskadi. Una estrategia económica del país al servicio del futuro inmediato. Gure inguruko errealitateak zailtasun ekonomikoak erakusten dizkigu. Europar herrialde askotan ongizate estatuaren zutabeak mugitzen ari dira. Hauxe dugu begien aurrean aurkezten zaigun errealitatea. Egoera latza da, baina itxaropenez jantzitako mezua adierazi nahiko nuke. Konbentzituta nago, elkarrekin lortu egingo dugula Euskadik hurrengo urteotan aurre egin beharko dien erronkak gainditzea. Lo dije en el discurso de investidura, lo mantengo. Estoy convencido de que Euskadi va a salir adelante. No por generación espontánea, sino porque nuestra generación ha conocido la crisis y la salida de la crisis. Somos muchas y muchos quienes pertenecemos a mi generación y a anteriores
hijas e hijos de un tiempo de sacrificio. Y somos también los de la pala de las inundaciones de agosto del 83. Tenemos un referente. Conocemos los principios y valores sobre los que asentar la recuperación. Son el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo colectivo. ¿Hay algún líder político que ha dado el año 2013 por perdido? Yo, desde luego, no. La sociedad vasca, las personas desempleadas, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los profesionales, no se pueden dar el lujo de perder un año. Nosotros tampoco. El Gobierno tiene una estrategia económica para el país. Hemos presentado las líneas generales de nuestro proyecto en Bruselas. El propio Durão Barroso nos ha trasladado su aval. Nuestra visión encaja con la estrategia 2014-2020 de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, de apoyo a la internacionalización, a la búsqueda de alianzas, de apoyo, de ayuda a los emprendedores. Nuestro proyecto está en la línea y está en línea con la estrategia de futuro de la Unión Europea. En mi investidura comprometí un plan para la reactivación económica y la generación de empleo para este año. Lo vamos a poner en marcha. En nuestro documento de bases entregado a todos los partidos políticos hemos especificado nuestros compromisos. La reforma fiscal, el plan integral de lucha contra el fraude, el consenso en las políticas públicas, el Fondo de Reactivación Económica, el plan de apoyo al emprendimiento, el Fondo de Solidaridad con el Empleo, el compromiso con las políticas sociales. Sigue a disposición de las formaciones políticas como propuesta de estabilidad y parte de un acuerdo global como el que propusimos los días 30 y 31 de octubre del año pasado. Nosotros lo vamos a cumplir. El Gobierno mira al futuro, consciente del nuevo escenario económico. Hoy el escenario es más abierto y más competitivo, es global. Nuestra economía y nuestra estrategia económica para la Euskadi global se asienta sobre 4 pilares. Primero, el pilar de la industria. Este es el valor diferencial de nuestra base económica, nuestro 24,1% del PIB industrial. Este es el objetivo número 1 del capítulo número 1 de nuestro programa 1000 días, competitividad y política industrial. Tal y como hemos hecho con el plan de empleo, vamos a abrir el plan de reactivación a todas las instituciones para sustentar la economía productiva. Vamos a tomar la iniciativa en el impulso a las nuevas tecnologías, en la mejora de la productividad, en la nueva estrategia de formación profesional, más vinculada a la empresa, la FP Dual o en Alternancia Vasca, que cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea. Vamos a apoyar la modernización de la empresa. En este ámbito quiero poner en valor el acuerdo alcanzado por el Gobierno vasco con el Gobierno español y los grupos políticos que los sustentan en relación a la ley de cajas, que ha evitado que este contencioso finalizara en el Tribunal Constitucional. Es un ejemplo de la acción de Gobierno. En este contexto cito también la buena acogida al Fondo de Financiación de Circulante para pymes, autónomos y profesionales, un ejemplo de concertación y colaboración con entidades financieras y sociedades de garantía recíproca. Un ejemplo de un Gobierno consciente de las dificultades por las que atraviesa el tejido productivo, que ha sabido escuchar y que, superando muchas dificultades, ha logrado poner este fondo a disposición de las empresas. Subrayo el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Donostia para desarrollar el Plan Comarcal de Empleo como ejemplo de nuestra apuesta por el trabajo conjunto. Y quiero también poner en valor el acuerdo institucional que ha permitido que desaparezcan las colas en las oficinas de Lanbide. Es otro ejemplo de cooperación con territorios, comarcas y municipios. Segundo, el pilar de la innovación. Comienzo con una constatación importante. Todos los proyectos de innovación que estaban en marcha el pasado año lo siguen estando este año. Todos. En este ámbito, la Comisión Europea nos ha trasladado su objetivo de un uso más estratégico de los fondos europeos. Hemos conocido la nueva programación financiera de la Unión en el marco Horizon, que va a comprometer la inversión de la Comisión hasta el año 2020. Hemos aceptado este marco para primar la inversión en una estrategia de especialización inteligente en sectores como las energías renovables o la agenda digital. Tercero, el pilar de la inversión.
El Gobierno mantiene su compromiso con la inversión pública. Vamos a invertir 1.080 millones de euros este año. Pero más allá, en lo más inmediato, vamos a favorecer y fomentar la inversión privada. Este es el enfoque del Plan Renove Rehabilitación. Un proyecto para incentivar el empleo en el sector de la construcción, además de impulsar la inversión social. Esto es, incentivar actuaciones de mejora en centros sanitarios y educativos o mejorar las condiciones de accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas en Euskadi. En este marco, quiero citar un acuerdo importante en el ámbito de la vivienda, firmado por el Gobierno vasco con el Consejo General del Poder Judicial, para actuar de forma previa en los casos de desahucio y poder paliar sus consecuencias. Es otro ejemplo de voluntad de colaboración necesaria en situaciones difíciles. Y cuarto, el pilar de la internacionalización. El futuro de la economía vasca es global. El futuro de las empresas, de los centros tecnológicos, de las universidades, está en la apertura al mundo. El Gobierno se ha comprometido con una estrategia Basque Country. El primer paso es tomar conciencia de que en esta diplomacia económica nos tenemos que embarcar todas y todos. Hemos dado ya nuestros primeros pasos presentando nuestra visión a las instituciones europeas. Hoy, solo el 25% de nuestros productos se exportan a los países que esperan crecimientos destacados en los próximos años. Tenemos que buscar nuevos sectores de exportación, diversificar y fortalecer la presencia en estos mercados. Vamos a impulsar la estrategia Basque Country. Sabemos a dónde queremos ir y sabemos lo que tenemos que hacer para lograrlo. Industria, innovación, inversión, internacionalización. Sobre estos pilares estamos convencidos de que Euskadi va a salir adelante. Nuestro programa 1000 días se asienta en el compromiso con el crecimiento sostenible y el desarrollo humano. Vamos a trabajar denodadamente por cumplir este programa. Vamos a trabajar por el empleo y el equilibrio social. Vamos a superar esta crisis y vamos a salir reforzados. He citado algunas de las realizaciones de este Gobierno para dejar constancia de que este Gobierno, está a lo que tiene que estar. A sacar adelante los proyectos que nos permitan salir adelante como país. Este es el buen gobierno en el que creo, el del compromiso, la transparencia y la acción. El futuro inmediato y el nuevo tiempo. Todo parece imposible hasta que se hace. Doy comienzo a la tercera y última parte con esta frase de Nelson Mandela. Todo parece imposible hasta que se hace. En Euskadi vivimos un nuevo tiempo. Nunca hemos conocido este tiempo sin terrorismo, chantaje y amenaza. Es una oportunidad única que vamos a aprovechar. Mi primera responsabilidad como lehendakari es legar un futuro mejor a las nuevas generaciones de vascos y vascas. Contamos ahora con esta oportunidad que tenemos que saber gestionar con responsabilidad. Vivimos un nuevo tiempo. Las 4 grandes tradiciones políticas de este país nos vamos a sentar en torno a una mesa institucional para hablar del futuro de Euskadi. Hasta ahora ha sido imposible. Ahora lo podemos y debemos hacer. Conseguirlo va a ser el mejor exponente del nuevo tiempo que vivimos. Es evidente que no va a resultar fácil. Mi convicción es que este año vamos a conseguir hacer lo que parece imposible. Sentarnos y dialogar. Comenzar a trabajar desde la memoria, desde el reconocimiento del daño causado y el reconocimiento del diferente. Trabajar en recomponer las relaciones, contribuir a la normalización y la convivencia. En este contexto adelanto otra iniciativa. El mes de junio vamos a presentar a la sociedad vasca el nuevo Plan de Paz, Derechos Humanos y Convivencia que está elaborando el Gobierno. Vendrá acompañado por la propuesta de Instituto de la Memoria y la Convivencia. La paz y la convivencia son nuestra oportunidad. He citado mis encuentros con el presidente Mariano Rajoy. Le he hecho entrega de una propuesta detallada y a desarrollar en fases de adecuación de la política penitenciaria a la nueva realidad que vivimos. Asimismo, además de todo tipo de cuestiones sectoriales sobre las que ha de procederse en una labor de seguimiento, le he presentado mis reflexiones
sobre las posibilidades de trabajar en el ámbito de la paz y la convivencia. No he encontrado todavía la respuesta deseada. La seguiré trabajando. He citado mi viaje a Bruselas. Vengo también trabajando esta cuestión con todo tipo de agentes internacionales que me merecen toda consideración. Allí he mantenido encuentros públicos y también privados, como aquí en Euskadi o en cualquier lugar. Seguiré haciéndolo. Seguiré haciéndolo con representantes institucionales, políticos, sociales y representantes académicos y profesionales, facilitadores y verificadores. Insisto, la paz y la convivencia son nuestra gran oportunidad. No podemos dejar de dar pedales. Vamos a seguir en acción. Bakea finkatzeko eta elkarbizitza oinarritzeko aukera dugu. Zentzugabekeria eta gorrotua sufritu ditugu gure gizartean. Gatazka, inposaketa, banaketa, elkarlanaren ezina pairatu ditugu. Orain, aukera berri bat dugu eta hainbeste desio dugun hori lortzeko gai garela erakutsi behar dugu. Gobernuari dagokio ere ardura eta egitekoa. Horrela onartzen dugu eta horrela egiten ari gara eta egingo dugu. Al Gobierno le corresponde, sin duda, la preocupación y, sobre todo, la ocupación. Lo asumimos porque queremos mirar a un nuevo futuro. Un futuro en el que podamos lograr que el acuerdo entre diferentes prospere. Este es el alma de la política. Con total sinceridad y franqueza, quiero decirles que creo en la política, en la dignidad de la acción política. No creo en las actitudes de bloqueo interesado. No creo en el no por el no. Creo en los valores del compromiso público. No creo en la cerrazón, como tampoco en la imposición. Me voy a rebelar contra actitudes obstruccionistas que son capaces de utilizar al mismo tiempo un argumento y su contrario. Su único fin es paralizar, impedir o castigar. No voy a ayudar a que nuestro país sea bloqueado en su desarrollo. La sociedad vive un nuevo tiempo y voy a defender la acción política, la dignidad del auténtico compromiso político con la sociedad. Quiero decirles, reitero la expresión inicial, con entera sinceridad y con entera franqueza, que el Gobierno es consciente de su responsabilidad y de su misión. Es consciente de la necesidad de propiciar acuerdos. Conocemos la magnitud de la necesidad a la que debemos responder, la necesidad de volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo. Conocemos la magnitud de la oportunidad que se nos presenta, la oportunidad de consolidar la paz y construir una nueva convivencia, la oportunidad de actualizar nuestro estatus de autogobierno sobre una base compartida por las 4 grandes tradiciones políticas de nuestro país. Todo parece imposible hasta que se hace. Eskerrik asko. Muchas gracias, Lehendakari. Empezamos por las preguntas, y hay muchas. Por ejemplo, ¿qué estrategia va a adoptar su Gobierno después de que el viernes pasado el Parlamento rechazara los presupuestos para este ejercicio? ¿Será mediante una prórroga presupuestaria, favoreciéndose de la flexibilidad del déficit que permite Europa a las comunidades autónomas, aunque Rajoy no la traslade de forma suficiente, y ganar de esta manera tiempo para diseñar los presupuestos de 2014? También le preguntan si impulsará una ley de medidas urgentes y de créditos, como ha trascendido a la prensa, y en ese caso, ¿con qué partido o partidos negociará para que se apruebe? Bien, tengo que empezar por decir que tanto en la presentación como en la pregunta se ha mencionado el rechazo a los presupuestos el jueves pasado en el Parlamento. No ha habido tal rechazo. Primera cuestión, no ha habido tal rechazo. El Gobierno vasco ha decidido retirar el proyecto de presupuestos ante su debate en el pleno parlamentario previsto para el viernes pasado. Por lo tanto, no se ha debatido, con lo cual no se ha votado
y no se ha rechazado. En acto parlamentario. Porque sí hemos encontrado, curiosamente, antes de que el Gobierno vasco se reuniera en Consejo de Gobierno extraordinario el jueves por la tarde, antes de que nadie supiera cuál iba a ser la reflexión y la decisión del Gobierno, porque cabían todas las alternativas, y a todas las alternativas me he referido no la semana pasada, sino la semana anterior ya me referí públicamente a todas las alternativas. Y cuando digo todas, son todas. Todas. Y no necesariamente ligadas al proyecto de presupuesto. Todas. Y la semana pasada, cuando constatamos que la orientación también en la Unión Europea es ya más que previsible, como he dicho en mi disertación, y no ante lo que durante estos meses pasados hemos estado escuchando sobre hipotéticos ingresos futuros que nadie sabía, como tampoco ahora sabemos, porque será el 3 de mayo cuando se reúna la Comisión Europea y será el 29 de mayo cuando se adopte la decisión y será posteriormente cuando el Gobierno español decida. Pero no sabemos ahora todavía, y estamos hablando de una posible capacidad de déficit similar a la del año pasado, 2012, lo cual nos lleva a ese cálculo de los 330 millones, pero no sabemos si esto va a ser así. Ante esa realidad, pero no solo por esa realidad, sino porque en el tracto, en la negociación del proyecto de presupuestos y del documento de bases, y si es necesario sobre este particular me referiré ahora para no extenderme en demasía en esta respuesta, pero en el tracto de la negociación del presupuesto y del documento de bases, el Gobierno ha ido recibiendo inputs, como se suele decir, en algún caso directamente, en otros casos de manera muy indirecta, a lo que el propio Gobierno había presentado. Y hemos sido muy conscientes de la estrategia que se iba a llevar a cabo hasta el Pleno, en el caso de que se sustanciara el Pleno. Con un partido político como el Partido Socialista de Euskadi, por ejemplo, que no presentaba enmiendas parciales. Siendo claro que, evidentemente, no había posibilidad de estrategia de negociación con otros partidos políticos que habían presentado enmiendas a la totalidad, como también había presentado el Partido Socialista de Euskadi. Y si es necesario, insistiré sobre esta cuestión. Ante todo ello, uno ve cuál es el escenario en el que está. Está en Bruselas, trabaja en Bruselas por las circunstancias que afectan al conjunto de la Unión Europea. Lo he dicho en la disertación, la preocupación por el déficit en el Estado español, la puesta en valor de lo que es el rigor con el que en la Comunidad Autónoma del País Vasco el conjunto de las instituciones, sean del color que sean, trabajamos en unos límites impuestos tras un pacto PSOE-PP con la reforma exprés de la Constitución. Bien, es en Europa donde uno ya se percata, y después de las exposiciones, de las reflexiones compartidas, de los debates, se percata de que lo que sigue siendo una hipótesis es más posible que unos días antes. Y eso está contemplado en el documento de bases que hemos reflejado o hemos ofrecido a los partidos políticos. Eso es lo que está contemplado. Además de todos los compromisos, hay un compromiso que es consensuar, pactar el destino finalista de los ingresos si los hubiere. Y eso está en el documento de bases, ofrecido a todos los partidos políticos. Y es en ese escenario, y con el condicionante de que sabemos cuál es el juego de las enmiendas a la totalidad y el de las enmiendas parciales de cada uno de los grupos parlamentarios, ante lo que planteo la necesidad de reunión del Consejo de Gobierno vasco de manera extraordinaria el jueves por la tarde. Y hete aquí que antes incluso de saber lo que íbamos a reflexionar o íbamos a debatir o íbamos a decidir,
En su caso, ya hay una posición fijada por todos los grupos parlamentarios de la oposición diciendo que se olvide el señor Urkullu de presentar un proyecto de presupuestos. O sea, ni siquiera con los ingresos adicionales hipotéticos, si los hubiere, hay juego para un proyecto de presupuestos adecuado a la realidad en el año 2013. Bueno, pues este es el marco en el que se reúne el Consejo de Gobierno el jueves por la tarde y dice, bueno, pero es que no ya el proyecto de presupuestos que hemos presentado, no ya que pudiera sonar a una estrategia, que no lo es el documento de bases que hemos presentado a todos los partidos políticos, sino que además venimos de Europa y reflejamos cuál es el escenario ya plausible que podemos vivir inmediatamente y nos encontramos con la actitud de los partidos políticos diciendo que no, que se olvide del proyecto de presupuestos, sea cual sea, que se olvide del proyecto de presupuestos. Pues mire, este Gobierno tiene que estar a lo que tiene que estar. Tiene que estar a lo que tiene que estar. Y está a lo que tiene que estar. Hemos hecho el ejercicio de presentar un proyecto de presupuestos que se nos demandaba. Si es el caso, también me referiré a cómo ha sido este ejercicio. Pero si ahora resulta que ni ante lo que es posible que algunos grupos políticos demandaban sobre hipótesis infundadas en ciertos momentos, resulta que tampoco va a haber ni siquiera disposición a debatir sobre un proyecto de presupuestos adecuado a esta nueva realidad, pues oiga, mire, el Gobierno no va a perder más tiempo y va a dedicarse ya a lo que tiene que dedicarse. Ha presentado un programa de 1000 días, ha presentado un programa de Gobierno que lo defenderé en el Pleno del Parlamento Vasco y tenemos una guía de actuación y a eso nos dedicaremos. Oportunidad sobre la flexibilización. Lo he dicho antes, se da por hecho ya lo de los 330 millones. Y también quiero destacar una cosa. Cuando hablamos de flexibilización en el objetivo del cumplimiento del déficit, no estamos hablando de 330 millones de ingresos. No estamos hablando de 330 millones de ingresos. Estamos hablando de flexibilización del déficit, que en algún momento lo tendremos que pagar, si se cumple. Por eso es la realidad con realismo. Por eso es la actitud honesta. No nos engañemos ni pretendamos engañar a nadie con este cálculo de los 330 millones de euros en función del 0,5% del PIB, que va del 0,7 al 1,2, en función del PIB de la Comunidad Autónoma del País Vasco y cuál es una décima del PIB de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No engañemos haciendo ver como que esto van a ser ingresos. No, es flexibilización del déficit, que lo tendremos que pagar. Y si no es ahora, será más adelante. Por eso también la apelación al rigor. Realidad con realismo. La flexibilización, en todo caso, está por ver. ¿Cuánto va a ser? ¿Y por cuánto tiempo va a ser? Veremos. A mí no me gustaría que la flexibilización en el Estado español, si viene, se aplicara de manera igual a todas las comunidades autónomas. Porque creo que es evidente el rigor con el que en la comunidad autónoma, insisto, el conjunto de las instituciones trabaja. Y veremos a ver. No creo que sean necesarias medidas urgentes, ley de medidas urgentes en este momento, en cuanto que si la flexibilización es del 0,5, es la misma del año pasado y el presupuesto del año pasado, prorrogado en el que estamos, está aplicado sobre un objetivo del déficit del 1,2, pues no creo que sea necesario un proyecto de ley de medidas urgentes. En todo caso, iremos viendo día a día, semana tras semana, las circunstancias que se plantean en orden a lo que es el ajuste de la prórroga del presupuesto, a lo que es nuestro compromiso de no gastar más de lo que tenemos. Por mucho que se prorrogue el presupuesto, que está prorrogado, por mucho que se haya prorrogado y estamos viviendo y estamos cumpliendo en prórroga, no vamos a gastar más
de los 9.316 millones de euros que disponemos, de lo que disponemos, y no vamos a endeudarnos en más de lo que debemos endeudarnos. Lehendakari, ¿hay margen para la subida de impuestos en el País Vasco o descarta de momento esa posibilidad? He hecho referencia a la mano tendida desde la noche del 21 de octubre, por no referirme al año 2009 con el Acuerdo de Estabilidad Institucional ofrecido también desde la oposición en la legislatura vasca anterior por el Partido Nacionalista Vasco, donde una de las cuestiones era la reflexión sobre la política fiscal y la reforma del sistema tributario. Pero viniendo a esta legislatura autonómica, desde el 21 de octubre que hay una mano tendida, desde el 30-31 de octubre hay un documento ofrecido a los partidos políticos. Ahora resulta que son otros los que nos ofrecen acuerdos globales. Y es desde el 30-31 de octubre del año pasado cuando el Partido Nacionalista Vasco aporta un documento escrito como voluntad de acuerdo en lo que es reactivación económica, generación de empleo, paz y convivencia, estatus de autogobierno. Un pacto de país, 30-31 de octubre, a las formaciones políticas con representación parlamentaria, donde se incluye la posibilidad de la reforma del sistema tributario y una nueva política fiscal. Durante este tiempo, los partidos políticos saben cuál ha sido el esfuerzo del Partido Nacionalista Vasco, en nombre de quien no me corresponde hablar en estos momentos, pero saben cuál ha sido el esfuerzo del Partido Nacionalista Vasco por ofrecer documentos sobre lo que es una reforma del sistema tributario y una política fiscal. Claro, con un objetivo. Primero, el de la estabilidad, el de la certidumbre. No un planteamiento de reforma del sistema tributario al albur en cada momento de las circunstancias y que pueda ser variable un ejercicio y otro ejercicio, sabiendo cuándo son los efectos de la aplicación de una reforma del sistema tributario. Estabilidad, certidumbre. Y segundo, una política fiscal, en todo caso, que vaya en orden a la reactivación económica, a ayudar a generar economía. A ayudar a generar economía y no a castigar a las personas. ¿Es posible el incremento de figuras impositivas? Sí. ¿Pero cuáles? ¿Con qué efecto? ¿Para qué? ¿Para qué objetivo? Y en el documento de bases que hemos ofrecido a todos los partidos políticos, en el documento de bases estamos hablando en el documento de bases de un plan de lucha contra el fraude. Un plan de lucha contra el fraude. Estamos hablando de la reforma de figuras impositivas como el IRPF o el impuesto de sociedades. Estamos hablando de, en virtud del cumplimiento del concierto económico, la adecuación a normativa existente en el Estado español sobre nuevas figuras impositivas aprobadas el año pasado, que era sobre eso, sobre lo que se planteaba la iniciativa del recálculo en el Consejo Vasco de Finanzas. Energía, juego, créditos hipotecarios. Estamos hablando, sí, de una necesaria reflexión sobre lo que es la sostenibilidad de las políticas públicas sociales, sobre la necesidad de la sostenibilidad de las políticas públicas sociales. Venimos todos hablando desde hace muchos años, desde hace ya 8 o 9 años, en época de vacas gordas. Alguno venimos hablando desde el año 2004 de la necesidad de reflexionar en profundidad sobre lo que es la realidad demográfica de nuestra sociedad, de nuestra comunidad autónoma, del envejecimiento de nuestra sociedad, de las políticas públicas sociales que ofrecemos, de la sostenibilidad de las políticas públicas sociales que hasta ahora estamos ofreciendo y que tendremos que ofrecer como consecuencia del envejecimiento de nuestra sociedad. Venimos hablando algunos desde época de vacas gordas y se nos viene criticando hoy cuando todo esto se nos hace insostenible. Estamos hablando de un Estado español en el que el sistema de pensiones está en cuestión. Claro, desde aquel momento estamos hablando algunos de que quizás en una política fiscal haya que contemplar también iniciativas para la sostenibilidad de las políticas públicas sociales. Por supuesto,
que creemos en la progresividad, en lo equitativo, pero es que eso no es cuestión ideológica tampoco de los partidos políticos, eso está fijado en la Constitución española. Eso está fijado en la Constitución española. Que no haga bandera ningún partido político de ser el más progresivo y el más equitativo, porque es así como está definido en la propia Constitución española. La cuestión es cómo aplicamos todo eso en beneficio de la generación de economía y sin perjuicio de las personas. Y a todo eso está dispuesto el Partido Nacionalista Vasco, por lo que me consta, y eso es lo que, en representación también del Partido Nacionalista Vasco, que sustenta a este Gobierno, hemos ofrecido en el documento de bases ofrecido a los partidos políticos. Lehendakari, ¿sigue pensando que la geometría variable, es decir, buscar apoyos en cualquier partido sin excepciones, permitirá sobrevivir a un Gobierno que solo cuenta con 27 parlamentarios de un total de 75? ¿Están ustedes dispuestos a negociar ya con el Partido Socialista un acuerdo de gobierno estable y con Bildu, ya que con el PP no dan las cuentas? Estas preguntas se las hacen desde Onda Cero. Mire, desde la misma jornada electoral sabemos que tenemos 27 parlamentarios, ni uno más ni uno menos, desde la misma jornada electoral. Uno tiene que saber que tiene que afrontar todo tipo de estrategias por parte de los grupos de la oposición políticos, pero también me he referido antes en la exposición, no solamente los agentes políticos juegan un papel en la estabilidad del país, no solamente los agentes políticos, no solamente los agentes institucionales. Y uno tiene que ser consciente de que un día y otro, y al otro, y al otro, un día es la debilidad de Urkullu, otro día es la soledad de Urkullu, otro día es, siempre en el mismo sentido. ¿Ayuda eso a la estabilidad en la que todos parece que, en teoría, a priori, nos sentimos emplazados cuando decimos hay que arrimar el hombro? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno vasco estamos haciendo, no digo hemos hecho, sino estamos haciendo desde el primer momento, desde la consciencia de que somos un Gobierno con 27 parlamentarios y desde esa asunción de responsabilidad de que ni antes, tras el 27 de octubre, ni ahora de la retirada del proyecto de presupuestos, estamos para perder el tiempo, porque esta sociedad no puede perder el tiempo. Y asumimos un Gobierno en minoría, conscientes de que era un Gobierno en minoría. Y asumimos un Gobierno en minoría a la espera de que quizás el primer tracto de tiempo tras las elecciones el 21 de octubre se superara en los siguientes meses, habiendo ofrecido, insisto, ese documento de acuerdo de país a todas las formaciones políticas el 30 y el 31 de octubre del año pasado. Pero claro, cuando uno se encuentra en aquellas fechas con una oposición en la que, evidentemente, el mapa de representación parlamentaria nos lleva a que la mayoría absoluta son 38. El Partido Nacionalista Vasco tiene 27. ¿Cuáles son las opciones para una mayoría absoluta de 38 con el Partido Nacionalista Vasco? Bueno, pues una opción es Partido Popular y UPyD, que suman 38, porque el Partido Popular por sí mismo es insuficiente. Pero UPyD tiene unos planteamientos que hay que reconocerlo, los viene planteando de manera absolutamente clara, transparente, tiene unos planteamientos que van en contra de lo que es la esencia del autogobierno vasco. Y en ese juego el Partido Nacionalista Vasco ni este Gobierno está. Quien haya pretendido pensar o quien haya pensado que el Partido Nacionalista Vasco, por tacticismo, anda jugando a ver cómo le dan los 38 y le da igual que sea con el PP y que con UPyD, no. Hay cuestiones esenciales de autogobierno que uno sabe que son dogma tanto en un partido como en el otro, en sentido positivo o en sentido contrario. Por lo tanto, esa fórmula de PP-UPyD, numéricamente da, y habrá temas sobre los que, evidentemente, no solamente con PP y UPyD, sino espero que también con PSE y con EH Bildu, en el Parlamento podamos acordar, como se han acordado, y ha habido votaciones por unanimidad en el Parlamento Vasco, las ha habido. Y ha habido votaciones con mayoría y minoría de distinta naturaleza. Pero
PP por sí mismo insuficiente. UPyD tiene un planteamiento de autogobierno que no se corresponde con el del Partido Nacionalista Vasco. Ante esto, la otra alternativa de mayoría absoluta es EH Bildu. Pero desde el primer momento EH Bildu nos dice no. Si estáis pensando en un gobierno de coalición, no. Y esto se dijo en las reuniones de la primera ronda de conversaciones con todas las formaciones políticas. No, si estáis pensando, que no lo habíamos dicho, si estáis pensando. Y además, y esto se ha planteado en el debate de investidura el 12 de diciembre pasado, EH Bildu hace cuestión de un modelo social y económico radicalmente diferente al que defiende el Partido Nacionalista Vasco. La otra opción, el Partido Socialista. Pues el Partido Socialista hacemos el mismo ofrecimiento. Y sabe el Partido Socialista que además hicimos este ofrecimiento tras las elecciones del 1 de marzo del 2009, las anteriores elecciones autonómicas. Y fue el Partido Socialista quien dijo no, porque ya tenía un pacto con el Partido Popular, negado en campaña electoral. Dijeron no. Y además dijeron, y es igual el candidato que presente el Partido Nacionalista Vasco, porque si pensáis que está en función del candidato, es igual. No, con el Partido Nacionalista Vasco no. Así hemos pasado la legislatura autonómica pasada. Y en esta legislatura sabe el Partido Socialista que le hemos hecho un planteamiento que, además de haber sido un planteamiento igual al de otras formaciones políticas, sabe el Partido Socialista de Euskadi ¿en qué consideración tiene el Partido Nacionalista Vasco al Partido Socialista de Euskadi en cuanto a responsabilidad institucional y vertebración del país? Lo sabe. Lo sabe. Pero ha sido la negativa la respuesta que hemos recibido del Partido Socialista. Negativa, en redondo, desde el primer momento. Desde aquello que, tras los resultados electorales no estamos todavía en un momento de tomar una decisión de esta naturaleza, de este calado, a pasar a aquello de algo que yo recibí como comentario por parte de alguien que había tenido una representación o responsabilidad institucional, que la seguía manteniendo, aquello de no quisiera estar yo en tu pellejo. Para seguir en una dinámica que, hombre, a mí lo que me llama poderosamente la atención es la estrategia del Partido Socialista de Euskadi de ligarse con Bildu o con EH Bildu en ese supuesto eje de izquierdas frente al eje de derechas en el que parece que estamos otros, si se nos conceptúa así de derechas. Es una estrategia que es clara en las Juntas Generales de Guipúzcoa y, curiosamente, ha resultado esta semana pasada en las Juntas Generales de Araba. En las Juntas Generales de Araba ha resultado, donde tras un año y medio de trabajo de ponencia en Juntas Generales sobre fiscalidad, donde tras un año y medio de acercamiento de posturas entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi ha votado en contra de sus propias enmiendas. Y esto va gratis en comunicación. Y ha votado en contra de sus propias enmiendas porque le llevaba a alejarse de lo que estaba defendiendo en Guipúzcoa en una ligazón con EH Bildu o con Bildu en Guipúzcoa. Habiendo presentado las enmiendas con copia exacta de lo publicado en el Boletín del Territorio de Guipúzcoa. Copia exacta. Por lo tanto, este es el escenario en el que estamos trabajando. La realidad con realismo. Y ante la realidad con realismo, yo lo que digo como lehendakari, y en su caso será el Partido Nacionalista Vasco el que tenga que hacer reflexión sobre esta cuestión. Yo lo que digo como lehendakari es, oiga, el lehendakari ha entregado un documento de bases a todas las formaciones políticas. Tengo que reconocer que he recibido respuesta, cuando menos por deferencia,
ante ese documento de bases por algunos líderes o algunos portavoces de grupos parlamentarios. Pero no he recibido una respuesta. Me falta una respuesta. Desde el mismo lunes que yo entregué el documento de bases, yo he tenido que afrontar esta situación con un planteamiento diverso en cuanto a lo que es la negociación posible de un proyecto de presupuestos hasta llegar a un ofrecimiento de un Partido Socialista al Partido Nacionalista Vasco de un acuerdo global, no al Lehendakari, al Partido Nacionalista Vasco de un acuerdo global. Yo he presentado un documento de bases y no he tenido respuesta. He tenido una respuesta indirecta, mediante la presentación de una enmienda a la totalidad y un planteamiento, además, indirecto de que, bueno, esto de los acuerdos de estabilidad, veremos a ver a partir del año 2015. A partir del año 2015. A partir del año 2015. Y estamos como estamos. Soy consciente de que tengo 27 parlamentarios solamente, incluido yo mismo, como apoyo a este gobierno. Y me gustaría poder dotar a este país de estabilidad. Y voy a trabajar por ello. Y por eso no es la respuesta mía a la pregunta de si prefiero con unos o prefiero con otros. No, porque esa será una cuestión también a debatir en los partidos políticos. No, pero lo que sí hago como lehendakari es ofrecer un documento que, ante lo que es la posición de EH Bildu y la que es de UPyD, un modelo social, económico radicalmente diferente o una esencia de autogobierno radicalmente diferente, una concepción de autogobierno radicalmente diferente, hay otras dos formaciones políticas a las que yo ofrezco claramente un pacto de país y un pacto de estabilidad. Serán los partidos políticos quienes, en su caso, tomen las decisiones pertinentes. Pero el ofrecimiento del Partido Nacionalista Vasco en su conjunto, pero el del Lehendakari concretamente, al ofrecer este documento de bases dispuesto a ser desarrollado, es un pacto de país, un pacto de estabilidad a aquellas formaciones políticas con representación parlamentaria que entiendan que es necesario un acuerdo de estabilidad. Lehendakari, con cerca de 170.000 parados en el País Vasco, ¿la sociedad entendería que usted ponga sobre la mesa de debate el asunto del nuevo estatus político para Euskadi? También le preguntan qué diferencias hay o puede haber entre la consulta que usted propone para Euskadi y la que impulsa el presidente Mas en Cataluña. ¿Con qué calendario, en qué horizonte temporal y circunstancial considera usted que podría llevarse a cabo? Bueno, yo no sé por qué las circunstancias económicas tienen que impedir lo que legítimamente sean objetivos, aspiraciones de las formaciones políticas. No lo sé. No lo sé cuando, además, quizás un más estatus de autogobierno, en este caso como el que defendemos en el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno vasco, que lo representa, quizás un más estatus de autogobierno sea una mejor herramienta para salir de la crisis, precisamente. Porque es evidente que con el autogobierno, hasta ahora, en los 30 años, bien gestionado, hemos conseguido el progreso y desarrollo de este país y hemos conseguido también unos niveles de modelo de estado de bienestar que nos diferencian, pero con una asunción de responsabilidad. ¿Por qué, por lo tanto, no puede ser eso que nosotros decimos, a mayor autogobierno, mayor bienestar? ¿Por qué, por lo tanto, en función de la crisis económica, tenemos que impedir lo que pueda ser el cumplimiento de una serie de aspiraciones si son legítimas y además se ha comprobado que, bien gestionadas en el pasado, han traído a esta comunidad a un nivel de progreso, desarrollo humano, crecimiento sostenible, que esperamos en las circunstancias actuales pueda ser ampliable con más estatus de autogobierno? No entiendo dónde está la ecuación, el problema en esa ecuación. Pero además se intenta nuevamente caricaturizar con el tema de Cataluña, otras veces con el tema de Escocia. Las realidades son absolutamente diferentes. Y no voy a entrar, yo ya me he extendido demasiado en las preguntas anteriores, pero no voy a entrar en la diferencialidad de las realidades, que son absolutamente diferentes, tanto por razones históricas, como por razones de autogobierno, como por razones de entramado institucional, como por razones económicas. No voy a entrar en realidades que son diferentes cuando aquí tenemos también otro reto, que es el de la paz y el de la convivencia.
que también se ve condicionado en todo este debate, en esta reflexión. No. Pero lo que estamos planteando es, sí, más autogobierno, más estatus de autogobierno. Y más estatus de autogobierno y volvemos otra vez con la consulta. Oiga, mire, si en el programa electoral y en el programa de los 1000 días, en el programa de gobierno de este gobierno vasco tenemos muy claro y lo hemos planteado así. Constitúyase una ponencia para analizar el estatus de autogobierno en el Parlamento Vasco. Por eso decía en mi disertación, creo que vamos a conseguir en este mismo año que nos sentemos todos juntos en torno a una mesa. Constitúyase una ponencia de autogobierno. Analícese cómo hemos llegado hasta aquí, cómo estamos, cómo queremos estar en función de los planteamientos de unos y de otros. Analícese. Inténtese llegar a un acuerdo. Y si se llega a un acuerdo institucionalmente, si se llega a un acuerdo institucional en el Parlamento Vasco, solo tras ese acuerdo institucional en el Parlamento Vasco sométase a refrendo por parte de la sociedad. Y nosotros hemos hecho un recorrido en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el pasado. Hemos hecho un recorrido de proyecto de reforma de un estatuto de autonomía como el de Gernika, con un proyecto de nuevo estatuto político. Hemos hecho un recorrido con una ley de consulta dictaminada por el Tribunal Constitucional. Sabemos, por lo tanto, de qué estamos hablando. Y lo que estamos, por lo tanto, planteando desde el Partido Nacionalista Vasco y desde el Gobierno, con su programa de gobierno, es, debátase sobre el estatus de autogobierno, analícese cómo queremos ser en adelante, cuando menos por una o dos generaciones, acuérdese en el Parlamento y solo si hay acuerdo en el Parlamento sométase esto a refrendo por parte de la sociedad vasca. Creo que es absolutamente democrático y desde el máximo respeto a lo que es el debate, la negociación, la búsqueda del acuerdo, la decisión institucional y el refrendo por parte de la sociedad. Lehendakari, se ha referido usted a su encuentro discreto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que parece ser que, entre otras cuestiones, acordaron reanudar las negociaciones técnicas para la renovación del cupo. ¿Cree usted que el Gobierno de Rajoy aceptará corregir los desfases acumulados este año y devolver estos años de atrás y devolver a Euskadi 300 millones de euros? ¿Tiene Rajoy capacidad de maniobra económica y política para hacerlo, teniendo en cuenta, además, que el PP no necesita el apoyo del PNV en las Cortes españolas, ni que depende de él como de Zapatero? Pero esta no es una cuestión, como no debería serlo el Estatuto de Autonomía de Gernika, que hoy, 33 años después, 34 años después casi, pues sigue estando al albur de las necesidades del Gobierno español, del color que sea en cada momento, del Partido Socialista Obrero Español o del Partido Popular, al albur de las necesidades de las mayorías para negociar unas transferencias. Y seremos pesados en el Partido Nacionalista Vasco con este planteamiento, pero es que es así. El Estatuto de Autonomía de Gernika es una ley orgánica, por lo tanto, de obligado cumplimiento. Y sin entrar en lo que ha sido la laminación del Estatuto de Autonomía de Gernika en aquellas materias ya transferidas en estos 30 y tantos años, todavía está pendiente de ser cumplido. Todavía, 33 años después. Por eso el planteamiento de la necesidad de una reflexión sobre el estatus de autogobierno. Porque algo que fue un pacto, algo que fue aprobado por refrendo de la sociedad vasca, algo que fue acordado en las instituciones y votado favorablemente en las instituciones de la comunidad autónoma o en aquel momento y en lo que fue las instituciones del Estado español, pues sigue sin estar cumplido, siendo que es una ley orgánica. Lo mismo podemos hablar de la ley de concierto económico. Y, por lo tanto, lo mismo podemos hablar del cupo, del acuerdo sobre el cupo. ¿Por qué tiene que estar la liquidación del cupo sobre unas bases tasadas en función de lo que sea la voluntad del Gobierno español? Pues si las bases están tasadas, la cuantificación está tasada. ¿Cuánto es lo que tiene que aportar la Comunidad Autónoma del País Vasco al Estado español? 6,24 en función de las competencias que ejercita el Estado español en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Oiga,
Y en reciprocidad, ¿cuál es la aportación de la Comunidad Autónoma del País Vasco al PIB del Estado español? ¿Cuál es la inversión del Estado español en la Comunidad Autónoma del País Vasco? Pues sí, eso está tasado. Y estamos hablando pues de un debate no de 300 millones, no de 300 millones. Estamos hablando de algo más que 300 millones. Pero como es un proceso en el que con los gobiernos españoles, insisto, hayan sido del Partido Socialista o sean del Partido Popular, pues esto tiene que estar sometido permanentemente a una negociación, pues también en sede parlamentaria sobre esta y sobre algunas otras cuestiones he planteado públicamente desde tribuna, ante emplazamiento de partidos de la oposición, que los entiendo, pero he planteado la necesaria discreción mientras estemos en un proceso de negociación. Estamos, avanzamos. Espero que el Gobierno español sea cumplidor con la liquidación del cupo. No entro ya en lo que tenga que ser la renovación de la ley de cupo o en lo que sea la negociación de la nueva ley de concierto. Lo que estoy hablando es de la liquidación del cupo, que viene ya de unos cuantos años atrás hasta hoy. Espero que sigamos avanzando. Lehendakari, según también ha dicho usted en su primera intervención, le planteó al presidente Rajoy en el último encuentro el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas, incluso la liberación de parte de ese colectivo. Ya ha dicho que el presidente escuchó pero no le dio una respuesta. ¿Pero le vio usted mínimamente dispuesto para esta y otras medidas con el fin de consolidar la paz, el final del terrorismo, o sigue igual de empeñado en que primero ETA debería entregar las armas y en imponer la condición de que los presos pidan primero perdón? ¿Cree usted que una parte de ETA estaría dispuesta a empuñar de nuevo las armas, como ha señalado recientemente Interpol? Empezando por esta última cuestión, no solamente Europol, no Interpol, sino Europol. Y no solamente, insisto, Europol, sino algún otro líder político lo ha dicho la semana pasada. Yo hace tiempo que ya me expresé sobre esta cuestión y también por referirme sobre esta cuestión en aquel tiempo pues se me tachó de exagerado. Por lo tanto, no voy a decir nada. Es evidente que en el seno de la organización terrorista o que en el seno de la izquierda abertzale habrá tensión ante lo que es el estado de la situación tras el 20 de octubre del año 2011 hasta hoy, en un año y medio ya del anuncio del cese definitivo de la acción armada, de un proceso que la propia organización terrorista dijo que era unilateral. La propia organización terrorista dijo que era unilateral. Los demás podemos ayudar a generar clima, a generar ambiente. La responsabilidad de lo que haya de hacerse, sobre todo existiendo todavía una organización terrorista, no es de los demás. Es de quien sigue existiendo como organización terrorista clandestina. Pero sí podemos ayudar a generar un clima, sobre todo si estamos ya viviendo un nuevo tiempo, un tiempo de oportunidad y un tiempo en el que venimos constatando ya un año y medio de cese definitivo de la violencia en todas sus expresiones hasta estos últimos días que volvemos a vivir una dinámica perversa de pintadas, como también una dinámica en la que parece que la parálisis de un proceso, que así se ha denominado, pues alimenta a polos opuestos, absolutamente opuestos. Y yo creo que tenemos que trascender ya de que lo que éramos polos opuestos o eran polos opuestos en el pasado, tenemos que intentar que esos polos opuestos vayan también viniendo a un contexto de normalización en la vida política y social. Por eso es el planteamiento que como Gobierno hacemos de paz y convivencia. Y estas reflexiones se las he aportado al presidente del Gobierno español, no solamente lo que el Gobierno español pudiera hacer en una flexibilización no del objetivo del déficit, que también, sino en una flexibilización de la política penitenciaria, tal y como está
resuelto también en pronunciamientos en las propias Cortes Generales del Estado. He planteado, no he conseguido respuesta. He dicho que no he conseguido respuesta. Voy a seguir trabajando. No voy a decir lo que pienso que cree o la actitud o la disposición que pueda tener el presidente del Gobierno español. Yo quiero decir ante la sociedad vasca cuál es la actitud, disposición del Lehendakari, del Gobierno vasco y del partido que lo sustenta. Y es que, sabiendo a quién corresponde la responsabilidad, sabiendo, por lo tanto, que estamos en un proceso que necesita de un anuncio de desarme, que necesita de un gesto de reconocimiento del daño causado, que estoy convencido que muchos presos y presas, que algunos ya lo han hecho, en lo que se ha venido a llamar en la vía del arrepentimiento, y que merece una consideración ese trabajo que se ha hecho durante tantos años atrás. Estoy convencido también que otros muchos presos y presas que no pertenecen a esa llamada vía del arrepentimiento estarían dispuestos, como también familiares y sus entornos próximos, a liberarse del secuestro al que están sometidos también por su propio colectivo, que gestiona esta cuestión como un do ut des. Estoy convencido de que con un reconocimiento del daño causado, más un gesto de desarme, estoy convencido también de que puede haber un camino paralelo y debe haber un camino paralelo para generar un clima de confianza, un clima también de bases de normalización en la convivencia, un clima que dé pie a lo que pueda ser la reconciliación en el estado personal, pero un clima que dé pie a la reinserción también. Y en ese trabajo estamos con el Lehendakari, con el Gobierno vasco y el partido que lo sustenta, el Partido Nacionalista Vasco. Si le parece, Lehendakari, vamos a cerrar con una miscelánea de cuestiones. Desde el mundo, dicen, un gobierno de ajuste como el suyo se puede permitir tener 9 altos cargos con salarios superiores a los del presidente Mariano Rajoy. Hay otra pregunta, esta sin firma. ¿Entiende que en la actual situación económica la Diputación de Vizcaya perdone deudas a un club deportivo como el Bilbao Basket? Hoy en el Correo Digital se titula «Todas las empresas quieren ser como el Bilbao Basket». Y finalmente, la huelga de ELA es una huelga contra el PNV. ¿Es imposible en Euskadi un pacto entre todos los agentes sociales contra el paro y para la salida de la crisis? Bueno, a la primera cuestión, mientras no se me den nombres y apellidos, no voy a contestar. Y supongo que además, si es sobre comparativa con el sueldo del presidente del Gobierno español, lo será también con el sueldo del Lehendakari. Pero insisto, con estas cosas yo creo que no se puede jugar. No se puede jugar y hay que ser riguroso, absolutamente. Yo no sé si se está refiriendo a altos cargos, que son cargos funcionarios de la propia Diputación que tienen un nivel determinado, o se refiere a cargos de designación. Pero en todo caso, insisto, el compromiso del Gobierno vasco ha sido el reducir la estructura de este Gobierno en un 20%. Y estamos en un Gobierno vasco con una plantilla de 67.000 funcionarios, 67.000 funcionarios para los cuales hay 200 cargos. 200 cargos. Creo, además, que los cargos que han asumido la responsabilidad en esta legislatura, como se decía en la pregunta, en una legislatura de ajuste que no de recortes, sino de ajuste, de adecuación a lo que es la realidad con realismo, creo que hay que valorar el esfuerzo, el empeño, el sacrificio de todos los que han asumido esta responsabilidad en un Gobierno, además en minoría. Creo que hay que valorar ese esfuerzo de dedicación. Y creo que si miramos a los sueldos que tenemos quienes tenemos una responsabilidad política e institucional y nos comparamos con otros sectores, bueno, dejo los puntos suspensivos. Bilbao Basket. Bueno, no es una cuestión del Gobierno, pero en este tema, por lo que yo he leído en los medios de comunicación, y está aquí presente el diputado general de Vizcaya, a quien digo que no sé si antes de compañero es amigo o es alternamos los factores, pero en todo caso, amigo y compañero. Creo que
los responsables de la Diputación Foral de Vizcaya en este tema están actuando, como también en el resto de temas, con absoluto fundamento. Fundamento. Y por lo que yo he leído, estamos hablando de una cancelación de una deuda. Hombre, no creo que me corresponda a mí decir la diferencia entre cancelación y condonación, pero creo que hay líderes políticos que pretenden también manejar la opinión pública que confunden lo que es la cancelación con la condonación. Y por lo que he leído, creo que la Diputación Foral de Vizcaya está hablando de la cancelación de deuda de un equipo profesional que por incumplimiento de unos patrocinadores está en riesgo de desaparición en un momento especialmente importante para lo que es la práctica del baloncesto, con una previsión también de juegos en el futuro, de campeonato mundial en el futuro, con sede en Bilbao, con todo lo que esto trae de proyección también para el baloncesto base aficionado. Y creo que la Diputación Foral de Vizcaya está hablando del cumplimiento por su parte de un compromiso, del cumplimiento de su compromiso de la Diputación en base a un convenio con una entidad profesional. Es decir, que con la exigencia a los gestores de ese proyecto profesional, de esa empresa profesional, de que tienen que cambiar los modelos de gestión y de que tienen que orientar su futuro por su cuenta, la Diputación dice, oiga, mire, tiene que hacer esto y además le voy a ayudar ante el riesgo que tiene usted de desaparición, le voy a ayudar cumpliendo mi compromiso, que además le va a servir a usted para cancelar la deuda que tiene con la Hacienda Foral vizcaína. Creo que es así, si no me equivoco. Por lo tanto, no juguemos con estas cuestiones tampoco en confundir a la sociedad hablando de cancelación, lo mismo que si fuera condonación, como si fuera que el Bilbao Basket es privilegiado. No, oiga, se está planteando el cumplimiento de un acuerdo por parte de la institución, un acuerdo suscrito, un convenio con la exigencia de un nuevo modelo de gestión que tendrá que ser la empresa la que defina cuál es su modelo de gestión y que de ese cumplimiento, de ese compromiso ante un riesgo de desaparición, además se cumpla por parte de esa empresa con la propia Diputación. Y con respecto a la última cuestión, la huelga. Ayer creo que había también unas manifestaciones de no solamente los representantes sindicales, sino representantes políticos, EH Bildu, que avala la huelga. Hemos pasado de la convocatoria a una huelga, primero que ya se concreta una huelga cuando este Gobierno también está viviendo, curiosamente, desde el primer día de su mandato, con la amenaza de una convocatoria de huelga. Desde el primer día de su mandato, con la amenaza de una convocatoria de huelga, en el tiempo en el que estamos viviendo. Se plantea la huelga porque, supuestamente, entre otras cosas, aceptamos las imposiciones del Gobierno español. Y se plantea la huelga en un primer momento también porque hay que ir en contra de los recortes que aplica el Gobierno vasco, que son iguales que los del Gobierno español. ¿Puede usted venir y explicarme cómo es esto de los recortes que aplica el Gobierno vasco, que son iguales a los del Gobierno español? Cuando planteamos un proyecto de presupuestos, por ejemplo, con el 73,9 destinado a lo que es en lo posible el mantenimiento del empleo público y las políticas públicas sociales, que serán muy discutibles que las hagamos de esta manera o de la otra manera, que debatamos, que es sano, pero ¿puede usted venir a explicarme que esto es evidentemente algo que es el seguimiento de las políticas de recorte del Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy? No. Entonces ya a alguien se le escapa, no sé si voluntaria o involuntariamente, y por lo tanto digo se le escapa para quedarme en lo prudente. No, las huelgas sirven para cambiar gobiernos. Esto es lo que se ha dicho públicamente. Las huelgas son un instrumento también para cambiar gobiernos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la aportación que los convocantes de la huelga están haciendo para superar esta situación? ¿Cuál es la aportación? ¿Cuál es la cooperación que los convocantes de la huelga general y los que aplauden la convocatoria de la huelga general están haciendo para plantear o para superar esta situación?
Ahora, si realmente el objetivo de la huelga es entender que la huelga en el siglo XXI también es un instrumento para cambiar de gobiernos, hombre, yo me alegro, a pesar de la tristeza que me produce, me alegro de que por una vez, no ya el conjunto de la sociedad, sino el cuerpo social del Partido Nacionalista Vasco, sea consciente de que aquello que en toda una vida, pero sobre todo durante los últimos 25 años, se ha estado diciendo que el sindicato ELA era un sindicato afín al Partido Nacionalista Vasco, yo me alegro que con estas estrategias necesariamente el cuerpo social del Partido Nacionalista Vasco sea consciente de cuál es la realidad también en este tipo de planteamientos. Por mucho que nos duele, por lo que fue la historia y el origen de las dos organizaciones, el Partido Nacionalista Vasco y ELA. Y me alegro que tras esa conciencia también la sociedad vasca pueda ser conocedora, y no ya el cuerpo social del Partido Nacionalista Vasco, sino la sociedad vasca sea conocedora de cuál es el modelo socioeconómico, cuál es el modelo de referencia que persigue, por ejemplo, ELA. Si se ajusta a lo que es la Unión Europea, la Europa occidental, la sociedad occidental, o a dónde se ajusta. En todo caso, yo me quedo con las palabras de sus propios líderes de que la huelga también es un instrumento para cambiar gobiernos. En este momento el Gobierno vasco está conformado por el Partido Nacionalista Vasco. Ya hemos llegado al final. ¿Quiere añadir usted alguna otra cosa? No, nada más. Pues en nombre del Banco Santander, que nos ayuda a mantener esta tribuna Euskadi, José Ignacio Polidura despedirá el acto. Muchas gracias, Lehendakari.